Las fuertes pérdidas en los fondos de pensiones durante el primer mes del año, sumados a un panorama internacional poco alentador, provoca que muchos piensen en tomar menos riesgo y, por ejemplo, cambiar sus ahorros al fondo E. ¿Conviene o no esta alternativa? ¿Qué recomiendan los expertos? Jaime Quesada nos informa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un tema que por supuesto preocupa a todos los que cotizamos mes a mes en el fondo, en el sistema de pensiones, en nuestros fondos que, como decía, mes a mes ahorramos para nuestra jubilación, para cuando dejemos de trabajar. Una situación que por supuesto preocupa considerando lo que ocurrió en el mes de enero, cuando el fondo A, por ejemplo, el más riesgoso, perdió un 6,02%, un resultado que borró todas las ganancias obtenidas durante el año 2015 y por esa razón muchas personas están preguntando, están tomando una acción un poco más activa al momento de administrar sus fondos de pensiones, una decisión que por supuesto conlleva ciertos riesgos y pensando sobre todo en, por ejemplo, refugiarse en el fondo E, que es el fondo menos riesgoso porque está invertido en instrumentos de renta fija, es decir, no está invertido en la bolsa nacional y tampoco en las bolsas internacionales. Una alternativa que cobra fuerza si consideramos lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Los invito a que revisemos una gráfica para ver cómo ha rentado el fondo E, que es el menos riesgoso, los últimos 12 meses y de hecho es el único fondo de pensión que ha obtenido alguna ganancia, muy leve, pero alguna ganancia al fin y al cabo, un 0,28%. Y si revisamos estos números en el promedio anual en los últimos 36 meses, es el fondo que más ha rentado, un 4,39% versus, por ejemplo, el fondo A que ha rentado un 3,04%. Salimos a conversar con los trabajadores, con los cotizantes, con los que mes a mes, como decíamos en un comienzo, depositan este ahorro mensual para su jubilación, para ver si están enterados de la situación que están viviendo los fondos de pensiones, si alguno ya ha tomado la alternativa de refugiarse en el fondo E y también si finalmente creen que es positivo tomar una estrategia un poco más activa al momento de administrar sus fondos de pensiones. Terrible, terrible. O sea, yo estoy en el E porque prefiero estar en lo más seguro, sí. Sin movimiento por último, pero seguro. No pierdo ni gano, ¿cachai? Sé en qué fondo estamos, pero no sabemos si nos conviene cambiarnos, si nos conviene mantener el que estamos. Falta información. Es el único, pero claro, lo que pasa es que uno todavía tiene como un rango etario en el que te puedes jugar un poco las cartas por un fondo un poco más arriesgado que te genera mayor rentabilidad. Tampoco me cambiaría porque no me conviene tampoco. ¿Por qué dices tú que no te conviene? Porque igual soy joven, entonces no me conviene estar en un fondo que tiene prácticamente cero movimiento al año. Hay algunas variables que son importantes a considerar cada vez que estamos evaluando cambiarnos o no de fondos de pensiones. En particular, uno es el perfil de riesgo, es decir, cuánto riesgo estamos nosotros dispuestos a asumir para obtener mejores resultados. En el fondo A tenemos más riesgo, pero también podemos tener mejores rentabilidades, mientras que en el fondo E tenemos menos riesgo, está más resguardado nuestro dinero, pero también tenemos menos rentabilidades. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué aconsejan en este panorama internacional bastante convulsionado, con un enero que, ya lo decíamos, fue para el olvido para las bolsas internacionales donde hubo muchas pérdidas? ¿Qué se recomienda hacer con nuestros fondos pensando en lo que queda del año? ¿Qué ocurre también con las personas que son jóvenes, que todavía les queda mucho tiempo para jubilar? Revisemos qué dicen los expertos. No poner todos los huevos en el mismo fondo, probablemente quizás poner el 50% de tu dinero en el fondo E, 50% en el fondo C, ambos con menos exposición al riesgo que el fondo A, y eso te permite protegerte de mejor manera las turbulencias que el año 2016 van a estar presentes. Hay que tener una visión de más largo plazo con los fondos de pensiones y el tipo de fondo que uno elija tiene que ver con ese perfil de riesgo, tiene que ver con el perfil de grupo etario en el cual me encuentro. Creo que las conductas especulativas con los ahorros previsionales no es una buena combinación. Una decisión entonces absolutamente personal, individual, ver qué opción tengo yo para enfrentar el panorama internacional que se avecina durante este año. A las personas más jóvenes en general se les recomienda mantener sus dineros en los fondos más riesgosos porque también tienen mucho más tiempo para recuperar. Sin embargo, a las personas que les queda poco tiempo para jubilar, es decir, 5 o 10 años, se les recomienda por supuesto estar en fondos mucho menos riesgosos. Vamos a estar por supuesto ampliando esta información en 24 horas central, viendo cuáles son las opciones, si realmente conviene o no estar en el fondo E, considerando el año convulsionado que continúa de alguna forma afectando a las bolsas a nivel internacional.
Absolutamente, un gran tema, hay que estar pendientes ahí, sobre todo con las proyecciones. Gracias, Jaime. Nos Buenas vemos, tardes. que esté muy bien. Chao, buenas Igual. tardes.